Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de hacer ahora una exploración general de todo el proceso electoral desde los diferentes puntos de vista y tratar de despejar algunas de las dudas generalizadas que han quedado de este proceso, de estas dos elecciones que hemos transitado. Y para eso vamos a conversar con Carlos Araujo, experto en el tema electoral. Carlos, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Aquí un gusto, a la orden. Carlos, este ha sido en realidad un tema que todavía se está estudiando. Habrá mucho que analizar y estudiar, pero en general, y tú lo has escuchado también, o sea, a partir de las redes sociales, los medios de comunicación, los análisis, los informes de los observadores y una serie de aspectos, se han señalado situaciones totalmente anormales de este proceso. Y la idea es que pudiéramos conversar contigo para despejar quizás las más importantes que se han venido señalando. Y en ese sentido, si quieres, empecemos por la principal. Hay una enorme duda sobre si hubo fraude en el proceso o no hubo fraude. ¿Cuál sería la valoración, digamos, para empezar este tema que tú harías? Mira, hay una duda definitivamente generada, más que todo en la elección de diputados, porque ahí es donde al final, durante la jornada electoral, es que aquí tenemos que entender unas cosas. Si nos referimos solo a la jornada electoral, que es el día de elección, y todo lo que es previo a la jornada electoral, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia en esas dos cosas. Yo te podría casi decir de que día de elección, en la jornada electoral, no creo que las irregularidades que vimos hayan cambiado o hayan podido cambiar significativamente el resultado que tenemos en este momento. No podría hablarte de un fraude por eso, pero de que sí hay irregularidades que quedaron una serie de dudas de qué pudo haber pasado, ¿verdad? Y que todo es la elección de diputados principalmente. ¿Por qué? Porque en el conteo, el conteo que se hizo en el gimnasio, ahí Ujú, claramente había un instructivo, o sea, había una orden de hacer un reconteo del 100% de las papeletas, de hacer el escrutinio casi que se hace en la mesa, era replicarlo en el gimnasio. Pero ¿qué ujú, pasa? Se negaron a hacer el conteo tal como lo ordena la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ujú, lo primero que tenían que hacer era contar los padrones de firma y consignarlos en el acta. También tenían que contar los nulos, las abstenciones, y no lo ujú, hicieron. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué era importante el primer conteo del padrón de firmas? Porque hay una ujú, causal de nulidad de junta receptora de votos asociada a ese conteo. Y la ley dice de que si el número de papeletas es significativamente mayor a los votantes que se presentaron de acuerdo al conteo del padrón, o sea, hay una gran diferencia significativa, esa urna se puede anular. Se debe de anular al final de cuentas. Entonces, puede ser, vaya, el famoso caso de las papeletas planchadas. ¿Qué sí, pasa si hubieran habido que la tercera parte de las juntas receptoras de votos a nivel nacional le hubieran metido papeletas así, adicionales? ujú, O hubieras encontrado en ese conteo, en ese registro, en el conteo del padrón de firma, versus las papeletas que estaban consignadas aquí ya en los depósitos de votos, hubieras encontrado diferencias y por lo tanto sí hubieras encontrado un fraude y sí se pudieron haber anulado todas esas juntas receptoras de votos, pero no lo hicieron. Entonces, yo no te pero puedo decir que hubo un ujú, fraude porque no hay un elemento probatorio, ¿verdad? A ujú, mí la duda que me deja es, ¿por qué no permitieron contarlo? ¿Por qué no permitieron contar los nulos? ¿Verdad? Porque, ¿qué es ujú. lo que pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y creo que tú no me vas a dejar mentir porque sos parte de los partidos de oposición real, de los 4 partidos de oposición real que había en esta elección. Yo Lo estuve en el conteo en el gimnasio. Sí, no, pero Y al a lo final que yo no me quiero, fue un a ejercicio lo de que yo me, papeleta, fue pero acta. a lo que yo me quiero referir es a la jornada electoral, al día de la elección, Sí, allá en los centros de votación. La sí, oposición realmente dejó muchas mesas sin cubrir, ¿verdad? la Dejó mayoría. mesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A eso es a lo que yo me refiero. ¿Qué pasa si tú estás solo en una junta receptora de votos como partido político?
O sea, ujú, la tentación de hacer algo está ahí latente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Y ahí es cuando yo entré en mi pleito de que dejaran de estar hablando de que las cajas se habían perdido con las papeletas después y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que podías haber hecho algo, era en el escrutinio en la noche, en la madrugada de esa elección, cuando tú tenés las papeletas sobrantes en la mesa y un partido está solo en esa mesa, pues es obvio que pueden agarrar papeletas sobrantes, marcarlas y depositarlas. Pero ujú, o sea, la duda cabe es que ¿por qué se pudieron haber negado a contar el padrón de firmas? Es porque posiblemente pudieron haber marcado papeletas sobrantes y depositarlas, pero no marcaron los padrones de firmas. Entonces, ujú. iban a encontrar 100 papeletas más que votantes que habían firmado. Entonces, ahí vas a poder demostrar una causal de nulidad y de que hubo una irregularidad o fraude. Pero como no se permitió hacer, ahí es donde te queda la duda, ¿por qué no se permitió hacer? Si yo estoy solo en la mesa también la noche de la elección del conteo, como partido político, también puedo empezar a ver, esta papeleta está a favor del FMLN y la anulo. Ujú, O ujú. solo la mando a los nulos, inclusive ni siquiera la marco, solo la mando al paquete de nulos y las consigno como nulos en el acta, porque estoy yo solo en la mesa. Entonces, si hubieran muchas mesas, porque no puede ser el 100% de las mesas a nivel nacional, porque, o sea, tú mismo estuviste en una mesa posiblemente esa noche de la elección, o sea, pero ¿cuántas Sí, mesas habrá dejado descubierta la oposición en su conjunto? Me refiero de los 4 partidos sí. a nivel nacional que les haya permitido a estos partidos, ve al partido de gobierno, hacer un uso irregular, hacer un abuso, hacer un fraude en esa mesa porque estaba solo. So- Entonces, esa Fíjate es la que duda que cabe. solo para darte un dato, digamos, de esto que tú estás poniendo sobre la mesa. En el caso, digamos, del FMLN, el último registro que yo pude ver, habían departamentos que tenían entre el 30% de cobertura de defensa del voto, que es básicamente lo que tú estás planteando, 40, 45. Creo que el que más logró instalar andaba rondando el 55 y 57%. Eso quiere decir que casi el 50% de las mesas, en el caso del frente, estaban descubiertas. ¿Ya? Pero ponerle Eh, que ustedes estuvieron en el 40% de las mesas y que Arena puede haber estado en otro 40% de mesas y no necesariamente eran las mismas. O sea, ¿cuántas mesas uh, pudieron haber quedado descubiertas? Un 20, un 30%, porque ahí si había alguien del frente o alguien de Arena solo en una de las mesas, ya no podían hacer eso. ¿Verdad? Entonces, sí. tenían que estar solos. ¿Qué tanto porcentaje de verdad estaba abandonado al 100% de cobertura Ah, por uno de los partidos de oposición? Ahí es donde pudieron haber uh, hecho esa irregularidad, que es lo único que a mí me dice el por qué la negativa en el gimnasio de hacer el conteo del padrón y de contar los nulos, porque son las dos no, operaciones que pudieron quedar uh, descubiertas de un fraude. Sin embargo, eso se puede verificar porque cuando tú revisas las actas, aparecen firmadas. Y las firmas son básicamente de los representantes de los partidos. Pero eso En es el el caso caso, de por ejemplo, vigilantes. Pero en el vigilantes, caso de correcto. miembros de mesa no podemos saber de qué partido es No, cada no uno se de ellos. puede, no se puede. Entonces, por eso te digo yo, ¿qué tanto pudo haber sido a nivel nacional? ¿Cuántas mesas Ujú. pudieron haber quedado descubiertas a nivel nacional? Y en esos lugares cabe la posibilidad que hayan hecho ese tipo de cosas que te estoy diciendo. Entonces, Lo que sí es eso era, cierto, eso era lo que sí es cierto, suficiente para Carlos, cambiar un es que, resultado. sí, ajá. Lo que sí es cierto, Carlos, te digo, es que sí aparecieron papeletas que parecían nuevitas, ¿verdad? En algunas mesas Nítidas. sí, no en Eh, todas. Yo te digo porque sí, yo también estuve en el gimnasio, yo fui a ujú, indagar precisamente esa parte, y no todo lo que decían que estaba planchado realmente era planchado. O sea, yo sí, anduve en un buen grupo de mesas que parecían a simple vista estar así planchadas, pero realmente sí tenían 2, 3 dobleces que eran los dobleces normales de esa lo mesa normal. donde hacían eso. Pero sí, habían algunas mesas que definitivamente, bueno, hubo una mesa que hasta la pega tenía en el bloque de papeletas, o sea, que ni siquiera se preocuparon por quitarle la pega Sí. a la hora de hacerlo. Pero vuelvo a insistirte, ¿cuántas pueden ser a donde se hicieron una irregularidad de esa? ¿Lo habrán hecho en el 100%? ¿Eso te pudo haber cambiado un resultado? ¿Hubo algún resultado de una diputación sumamente peleada
¿vea? De un ajuste de ese tipo para que eso en un departamento haya podido variar un resultado. Ahí es donde a mí me entra la duda de que si esas irregularidades o esa posibilidad de ese fraude bajo esa modalidad que te explico pudo haber cambiado el resultado o no. ¿Verdad? Yo Ujú, creo que al final de cuentas no. O sea, pero de que fue una irregularidad. O sea, no lo dudo, pero no ujú. creo que haya sido lo suficiente para poder generar el resultado contrario de sacar a alguien que sí debía estar en este momento electo. Segundo elemento que aparece con bastante contundencia en este ejercicio, después del análisis y los comentarios. Eh, el gobierno y el partido de gobierno en realidad sometió al tribunal por todo el comportamiento que vimos. Yo yo creo que sí hay algo de eso. O sea, en el gimnasio principalmente, bueno, tú lo viviste, yo lo viví. Era increíble la forma en que Carolina Recinos, la comisionada presidencial, estaba comandando el escrutinio ahí en el gimnasio. Había una orden y se veían a los empleados incluso del tribunal dando contraórdenes y hablando con mucha gente del Partido de Nuevas Ideas. Yo creo que sí, el tribunal perdió el control de la operación del gimnasio al final de cuentas, pero siempre hubo presencia. O sea, yo lo que no sé, vuelvo a insistirte, hasta dónde esa operación al final de cuentas cambió un resultado, porque para mí la operación era para no permitir hacer todo lo que se debía de hacer. O sea, no sé si me explico. La operación de matonería que tú viviste en el gimnasio, para mí lo que tenía por detrás era no contar los padrones y consignarlos, ¿verdad? No contar los nulos y consignarlos. Yo posiblemente, es que pudo, tal vez, o sea, yo te digo, tal vez no cambió nada, pero tal vez pudo haber cambiado algo. Porque los votos nulos, o sea, acuérdate que la ley te dice nada más que solo puedes abrir los votos impugnados. Pero si Ujú, tú revisas los votos impugnados, normalmente en las mesas eran, pero dos que tres, y los votos nulos eran bastantes. Entonces, ujú, habrá habido una operación de anulación de votos en esas mesas. Entonces, la suma de todos esos votos nulos, la suma de esos votos adicionales que se pudieron haber metido, aquí estamos hablando de un ujú, supuesto que se puede configurar basado en el hecho de no permitir hacer esas cosas en el conteo, en el gimnasio. Porque decime ujú. tú, si tú fueras el gobierno, en este caso, ¿qué sentido tendría de llegar con matonería a tomarse una instalación y no permitir hacer lo que la ley manda hacer? ¿Cuál es el Ujú, sentido? El sentido es que estabas queriendo ocultar algo, pero ¿qué ujú, es lo que estabas queriendo ocultar? ¿La evidencia de algunas fraudes en algunas mesas o la evidencia de que pudo haber cambiado un resultado en algunos departamentos? Esa duda nos va a quedar para siempre, ¿verdad? Y lastimosamente el tribunal perdió ese control y les permitió al gobierno ocultar lo que pudo haberse descubierto en ese momento. ¿Tú crees que, siempre en este mismo campo de lo que estamos hablando, tú crees que el tribunal funcionó como colegiado, funcionó como un espacio de deliberación de equipo o en realidad las instrucciones y los mecanismos de operación se hacían de manera aislada y venían hasta, si es posible, de fuera del tribunal? Yo sí creo que ha habido algún tipo de descoordinación del organismo colegiado. Es que había ocasiones en que un magistrado decía algo contrario a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y de repente apareció una orden. Yo no sé si tú te recordarás cuando la primera vez que apareció que estaban ocupando las instalaciones de la Universidad Nacional de la Vía Olímpica, Sí. que salieron gente del tribunal diciendo que era falso y en realidad no era falso. Había un documento firmado que lo confirmó la presidenta del tribunal después. Entonces, ahí es posible que alguien estaba tomando decisiones a espaldas del resto de compañeros. ¿Vea? Y yo no sé hasta dónde, o sea, acordate que las circunstancias de país en las que estamos viviendo son sumamente difíciles. ¿Vea? Yo no sé hasta dónde pudieron haber presionado o coaccionado a algunos magistrados en función
de quedarse callado o no. O sea, no sabemos, esas dudas están, pero de que hubieron elementos que permitían saber que algo anormal estaba sucediendo en esa toma de decisiones, sí, son evidentes. En un Estado de Derecho, digamos, donde las garantías se hacen valer y las instituciones funcionan, ¿tú calificarías, cómo calificarías el papel que jugaron las instituciones en esta elección? Me refiero Procuraduría, Fiscalía, Corte de Cuentas, porque hubo una serie de argumentos de Todas un esas papel instituciones, todas esas sumiso. instituciones están sometidas al órgano ejecutivo, todas, ¿verdad? El punto es que hasta entramos en la duda cuando vimos la operación del Gimnasio Nacional si el tribunal al final de cuentas había caído en esa misma situación como tal. Yo lo Ujú, que te puedo decir, o sea, el rol y el papel de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todas esas instituciones que me mencionas dentro de la actividad electoral, era obvio y evidente, hasta la misma policía, el mismo ejército. ¿Vea? A mí que alguien me dijera, mira, los paquetes electorales los está cuidando la policía, más desconfianza tendría yo. ¿Vea? O sea, ya sí, no hay garantía. ¿Por qué? Porque están sometidas totalmente bajo el dominio del órgano ejecutivo en función de una política partidaria. ¿Vea? Ya no solo es un sometimiento institucional del país. Pero que al final de cuentas, yo a lo que quiero llegar de una profunda reflexión es que creo que los ciudadanos salieron a votar, ¿verdad? ujú, Y los votos ahí estaban en las cajas. Y hubo una seria duda en el tema del conteo de los diputados, que nos va a quedar esa duda por toda la eternidad, si pudo haber cambiado un par de diputados en ujú, esa operación, ¿verdad? Pero por lo demás, o sea, no te podría decir que lo que está viendo en términos de resultados presidenciales de diputados y consejos municipales es un resultado de mentiras, es un ujú, resultado que no está respaldado por o legitimado por un voto de la población. Yo creo que sí está respaldado y legitimado por un voto de la población. Diferente es que ese mismo voto, porque al final pudieron haber votado 100, pero ujú, cuando yo te explicaba al inicio, es que una cosa es la jornada electoral, ¿verdad? Que creo que ahí no hubo un cambio de los resultados, o sea, más que estas irregularidades que hemos hablado en el término de los diputados, pero creo que la manipulación para llegar a ese resultado fue previa en una serie de condiciones como la reforma electoral, porque ujú, es obvio y evidente. Ahora Nuevas Ideas sacó 54 diputados con la reducción de los diputados y con la fórmula que cambiaron, pero los ujú, mismos votos con otra fórmula hubiera sido diferente, hubieran sido solo 45 ujú. diputados. Entonces, si tú ves, Totalmente. los votos ahí están. La gente salió a votar y ejercieron su derecho y emitieron el sufragio, pero la manipulación de las reglas electorales le permitieron al gobierno maximizar ese resultado electoral. ¿Verdad? Cuando Ujú, tú venís y silencias a la oposición para que no pueda hacer campaña electoral, pero ocupas todo el dinero público y hacías propaganda electoral en contra de la oposición con mentira hasta el mismo día de la elección, ¿verdad? ujú, Eso incide en un resultado, porque es evidente. El resultado que tú vistes en la elección primera de presidente y diputado, detrás solo tiene un elemento, solo uno. Se llama seguridad pública, se llama ujú, régimen de excepción. Sin eso no hubiera sido posible ese resultado. Pero ujú, hey, no es poca cosa. O sea, vamos a las comunidades que han estado toda su vida asediadas por estos criminales y estos ujú, pandilleros. Yo creo que están sumamente agradecidas que independientemente del mal camino que llevó a eso, a que eso es evidente y obvio, pero hay un resultado positivo en términos de que esta gente, que es la mayoría de la población, ya no se siente asediada. Entonces, al final de cuentas, dieron como un check de decir, ok, me gusta esto que hiciste y quiero que siga así. Que ujú. siga así en términos de resultado, no en términos del camino que te llevó ahí. Sí. Pero lo que te quiero decir con esto, que al final de cuentas, eh, decirle a la gente en términos de usar los recursos públicos para hacer propaganda, que si el diputado de la oposición ganaba, la gente iba a perder esa seguridad que ahora estaba gozando. Yo creo Ujú, que esa campaña, bueno, el día mismo de la elección, cada 5 minutos había ese spot de televisión en todos los canales. Entonces, es sí. evidente, yo ciudadano
gozo en este momento de una plena seguridad, ya no veo un marero en mi colonia, ya no me están extorsionando, ya no están violando a mis hijos, ya no se los están llevando, ya no los están asesinando. Entonces, a mí me decís, mira, un diputado de oposición que gane y perdés la seguridad, es evidente que la gente va a votar por el que te da la seguridad y en contra principalmente del que te la quiere quitar. Pero tú y yo sabemos que es mentira eso, porque nunca la Sí. oposición propuso quitar la seguridad de lo que la gente estaba gozando en este momento. Creo que sí hubo errores de la oposición en el manejo de ese tema, porque eso Sí. yo lo insistí previo, con mucha anticipación, que dejaran de oponerse en la forma que se estaban oponiendo al régimen de excepción, porque al final fue explotado publicitariamente por el gobierno y manipulado para que la gente tuviera el temor de perder lo que tenía. Vamos a ver, volvamos a las dudas del proceso. Te hago una nueva pregunta. ¿Se saboteó el sistema tecnológico, la No, plataforma tecnológica? no, Porque este fue otro gran problema. eso no es un sabotaje, eso se llama incompetencia, ¿verdad? Yo creo definitivamente que no hay nada detrás de querer hacer que fallara. Primero, el tipo, todos sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Proviene de Casa Presidencial, ¿verdad? El jefe de la UCI, del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo no creo que la misma Casa Presidencial o el mismo partido de gobierno haya querido boicotearse un resultado que era sumamente positivo para ellos. O sea, el sistema falló porque el tipo es un incompetente, ¿verdad? Y tan incompetente es y tanto le falló que el tribunal mismo lo reconoció la madrugada de la elección, el tribunal reconoció la falla y dijo, no, en el caso de los diputados vamos a contar todas las papeletas. Yo creo que todo el mundo estaba contento con esa decisión. El problema fue la reacción del mismo gobierno, que en el gimnasio a medias cumplió lo que el tribunal había ordenado, ¿verdad? Y eso es otra cosa, pues, pero no, yo creo que ese tema de los sistemas informáticos del tribunal no solo falló el software en las computadoras, y yo creo que ni siquiera es el software de las computadoras, sino que es la decisión de cómo procesar, porque creo que este tipo creo que cambió la modalidad de procesamiento y la quiso hacer en línea. Quería que 8.500 máquinas estuvieran en línea procesando datos y posiblemente no configuró, porque eso es posible hacerlo. Pero si él no configuró adecuadamente servidores, anchos de banda y todo ese tipo de cosas, era evidente que iba a tronar. Y eso fue lo que le pasó. Vea que le tronó al final de cuentas y no pudo procesarse y pasó el caos que pasó. Pero hay una gran incompetencia detrás de toda esa falla. No veo yo la necesidad de hacer desde ahí, hacer esto para hacer un fraude. O sea, no, al contrario. Esto permitió descubrir unas irregularidades que se pudieron haber dado en las mesas por parte del Partido Nuevas Ideas, que creo que es lo que estaban cuidando en el gimnasio al no permitir hacer lo que debía de hacerse. Este tema, digamos, estas preguntas que te estoy haciendo, francamente yo las he escuchado infinidad de veces y la gente no termina de, como lo hemos dicho ahora, no termina de aterrizar. Si esto pasó, no Hay pasó, dudas. queda una sombra de dudas. En este sentido, te quiero preguntar esto porque tú también ya lo abordaste. Yo no tengo en la lista de las preguntas que quiero hacer, pero tú ya lo incorporaste. Podríamos decir en este ejercicio de contraponer la realidad versus lo que se establece como hipótesis, que la estrategia de modificar las reglas del juego, que son alrededor de 12 cambios que se le hizo al proceso, modificó en gran medida el resultado electoral y le funcionó al oficialismo este giro. Definitivamente sí. Eso sí. O sea, el resultado, yo siempre, por eso siempre lo digo, el resultado que estamos viendo es un resultado inducido por todo un plan lleno de trampas en etapas previas a la jornada electoral. O sea, la jornada electoral, si no hubiera habido esa falla tecnológica en las mesas, hubiera pasado tranquila. O sea, el hecho este de que siempre hay planes de algunos partidos políticos para tomarse las mesas en la madrugada, yo creo que todos hemos visto eso en diferentes etapas. O sea, allá el que se deje, dicen siempre. Por eso es que el sistema está diseñado para cuidarse entre todos. Lo que pasa es que ellos ejercieron una matonería, al final de cuentas, demasiado
Gander, creo yo, y que al final fue cómplice la fiscalía, porque en otras etapas, en otros momentos, una fiscalía más independiente siempre ponía un paro a esos abusos de algunos partidos, que más hegemónico el momento de querer ejercer estas funciones. Pero sí, yo creo que definitivamente todo lo que pasó previo sí afectó ese resultado. Te pongo un caso, la reforma electoral para el voto en el exterior. Cuando dicen los salvadoreños que tienen dirección del exterior van a votar por internet y el Ujú, 100% de esos votos van a afectar solo a la circunscripción de San Salvador. Si ujú, eso no hubiera sido así, sino que hubiera sido a donde le corresponde a cada quien en su departamento, el FMLN hubiera tenido un diputado. O sea, el sí, FMLN perdió un diputado por esa reforma. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de votos que afectaron el departamento de San Salvador le quitó la posibilidad, porque si tú quitas el voto en el exterior, el Frente tiene un diputado en San Salvador. ¿Verdad? Y si lo ok, hubiera repartido proporcionalmente como corresponde, hubiera sido lo mismo, hubiera tenido el diputado. Entonces sí, las reformas electorales y los planes de trampas que sucedieron previo a la jornada electoral han cambiado el resultado. Bueno, yo creo que la oposición hubiera tenido alrededor de 24 diputados si no hubieran cambiado la fórmula. Entonces, hey, definitivamente ese resultado, nadie dice que no son el partido mayoritario, ujú, pero, pero la magnitud de ese resultado es inducida por todo ujú. este plan de trampas que sucedió previo a la elección. Con esto que hemos dicho y un poco cerrando en este tema de las dudas, Carlos, eh, uno podría decir que en realidad este nuevo ejercicio electoral goza de legitimidad, goza de representatividad, goza de transparencia y de confianza. Le podría dotar de eso al resultado, al proceso y al nuevo, a las nuevas autoridades que se van a instalar en los próximos meses. Mira, en términos generales, te podría decir que sí. ¿Vea por qué? Porque los votos se emitieron y las reglas se aplicaron. Porque las reglas no nacieron el día de la elección. Las reglas fueron Ujú, reformas previas a la elección y todo el día de la elección ya sabíamos que eran reglas injustas, eran reglas para sacarles provecho, pero ya sabíamos que eran las reglas. O sea, nos sometimos todos, o sea, yo no, porque yo no participé ni con ningún partido, pero hablo como sociedad, todos como participamos de ese país. proceso, como país con esa regla. Entonces, al final, yo creo que sí tiene, todavía podría decirte que hemos gozado posiblemente de las últimas elecciones democráticas en este país, entre comillas, ¿verdad? Con serias deficiencias, con fallas, ¿verdad? Con reclamos. Pero al final de cuentas, en la columna vertebral del principio de que la gente saliera a votar, de que los votos se contaran, de que se asignaran basado en las reglas electorales como tal, creo que sí sucedió. ¿Verdad? Con estos Ujú, bemoles que hemos hablado antes, pero sí sucedió. Entonces, creo que el resultado, al final de cuentas, estará legitimado. O sea, no estará para mí, desde mi punto de vista, por decirte, no está legitimada la reelección del presidente de la República, porque para mí es ujú, inconstitucional su inscripción. Pero al final, cuando fuimos a la elección, ya sabíamos que eso era así, ¿vea? Y se inscribieron todo el resto de partidos y todo el mundo fue a votar así. Entonces, al final, ujú, tiene un respaldo popular, porque eso no lo puedes quitar. Hay un respaldo popular detrás de todos los funcionarios electos, ¿vea? Pero de que hay, o sea, que hemos retrocedido en esa confianza que se tenía en institucionalidad, definitivamente hemos retrocedido, eso sí. Vea, hay fallas que no se habían cometido antes, hay cosas de reclamos que no se habían dado antes o se habían dado muchísimo tiempo atrás y que habían sido corregidas, que volvieron a renacer. Pero al final de cuentas, con todas esas fallas, los votos ahí están, los votos se contaron y se asignaron, ¿vea? Y los funcionarios fueron ujú. electos. ¿Vea? Y qué es lo que yo te decía siempre, en el caso de los alcaldes, no hubieran ganado esa proporción de territorialidad sin esa reforma. O sea, Ujú, perdón, el Nuevas Ideas, hoy, incluso con la reforma, sufrió un voto de castigo. O sea, hay un sí. voto de castigo hacia ellos. Imagínate si en la reforma, o sea, hubiera sido Digo más esto, grande. te decía esto, Carlos, porque
Yo estoy viendo el proceso como uno solo, aunque tuvimos dos elecciones, pero es el mismo tribunal, 30 días de diferencia, etcétera. Pero tuvimos, por ejemplo, este tema de la transparencia, de la legitimidad, de la representatividad, también tiene que ver con el porcentaje de gente que fue a votar en la última elección, que también te deja mucho cuestionamiento, o por lo menos un entorno, digamos, de muy poca representatividad. Y por eso te planteaba esta pregunta. No es un voto de Eh, castigo, o sea, el ausentismo también es una señal de castigo. O sea, el problema ahí es que la gente no salió a votar por Nuevas Ideas, pero tampoco salió a votar por la oposición, porque pudo haber votado por la oposición y no lo hizo. O sea, aquí hay lecciones Ujú, para todo, Franklin. ¿Verdad? No ujú, solo es lección para uno, también la oposición tiene que entender también las lecciones que le dejó la gente en la última elección de alcaldes, ¿verdad? Porque ujú, no fuiste capaz de recoger ese reclamo popular que había hacia el partido de gobierno. Al final la ujú, gente decidió no ir, ¿verdad? Lo castigaron ujú, con no ir principalmente, pero nosotros, la oposición me refiero, no fuimos atractivos tampoco para poder decirle castiguémoslos eligiéndome a mí. O sea, eso ujú, también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero en términos generales te digo, yo creo que sí hay de alguna manera legitimidad en el resultado. Con todos ujú, los problemas que hay, yo creo que podemos leer los informes de la OEA, creo que ahí están consignados muchísimas deficiencias operativas y de cumplimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero que son fallas que al final de cuentas no redundaron en algo que pueda determinar que sucedió un fraude, que cambiaste la voluntad del elector. No, eso no ujú. ha sucedido. El último elemento que te quiero poner de estos temas que se han venido comentando en los pasillos, por decirlo así, es esta elección se parece a la década, a aquellas elecciones de la década oscura, digamos, de la década militar, de la década donde en realidad se instalaban procesos fuera del marco, digamos, legal o institucional. No, Tiene similares relaciones. Ya no, sabes, hablamos yo de la creo que en década de los esta vez, 70, sí, 60. pero es que en esa época de los 70 la gente votaba por uno y ganaba otro. O sea, Ujú, ahí sí había un fraude. Incluso, ¿por qué nació el conflicto? O sea, uno de los elementos principales del conflicto armado que sucedió en las épocas de los 70 fue el cierre de los espacios democráticos, los fraudes. Vea, fraudes que de verdad la Unión Nacional Opositora había ganado la elección y le daban vuelta al resultado. Y hubo represión después, hubieron exiliados y de ahí cuando vieron un grupo de la sociedad civil que no había posibilidades por la vía democrática, pues nació lo que nació, ¿verdad? Eso no lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Yo creo que todavía la voluntad del electorado se expresó mayoritariamente a favor del partido de gobierno, yo creo que sí, ¿verdad? El tema es que el partido de gobierno manipuló y usó su poder institucional desde la Asamblea Legislativa para poder transformar el sistema y las reglas electorales para sacarle un provecho mucho mayor. Pero al final, ujú, la Asamblea es la que decide cómo cambiar la ley. O sea, creemos ujú, que es una reforma incorrecta, pero al final es una reforma que ha cumplido los cánones normales de una reforma de un cuerpo legal. Vea que sabemos para qué era, sabemos que era injusta, sabemos que querían sacarle un provecho, pero al final ujú, esa reforma lo que hizo fue que en lugar de tener 50 tuviste 60. ¿Vea? Pero ujú, siempre tuviste más del 50. ¿Vea? Ellos ujú, magnificaron su gane con la manipulación del sistema electoral como tal, pero los votos ahí están. O sea, aunque si ok. no se hubieran hecho la reforma, siempre hubiera sido con contundencia el resultado electoral a favor del gobierno. Para ir cerrando, quisiera que me ampliaras un poco esto que tú acabas de mencionar. ¿Es esta la última elección con las características de un proceso transparente y democrático? ¿A qué te refieres? Es que yo creo que a partir de este nuevo periodo que comienza, creo que el gobierno de Nuevas Ideas va a empezar a hacer agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si el resultado del ciudadano empieza a ser adverso, yo no sé, después de lo que hemos visto, yo no sé si serán capaces de respetar las reglas.
¿verdad? Y permitir que vía un proceso democrático la gente los cambie. ¿Verdad? Yo creo que este gobierno ha quemado sus barcos y no tiene retroceso. O sea, si hablamos de corrupción de los gobiernos del pasado, yo creo que este gobierno ha sido más corrupto y lo hemos hablado en otras ocasiones contigo. ¿Verdad? Creo que ha sido más corrupto. Ajá, entonces, ¿qué pasa si vengo en la próxima elección, los castigo y los cambio? ¿Qué les va a pasar? Ujú, Van presos. ¿Y tú ujú. crees que ellos no lo saben? Entonces, ahí es donde voy yo, que creo que se han pasado y extralimitado a un punto en el que ya no tienen retroceso. Entonces, yo no sé hasta dónde van de aquí en adelante, si empieza a hacer agua este gobierno, van a permitir que la gente se exprese en una elección como lo hemos tenido de aquí para atrás. ¿Verdad? Eso es todo. Se habla ahora, ya en este nuevo momento, de una reforma a lo que conocemos como el Tribunal Supremo Electoral. Eh, Hay una serie de señalamientos y aparentemente este cierre, este desenlace, da como mayores argumentos para dar ese paso. ¿Qué tipo de señales se mira? ¿A qué tipo de instrumento u organismo se podría estar llegando como El Salvador? Ya, o sea, si es evidente, si van a hacer una reforma es para tomarse a la institución. En donde al final de cuentas el gobierno va a terminar poniendo a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o de cómo se llame en una posible reforma. Algo han estado hablando ahí de que dice el presidente de la Asamblea de que no habrán reformas constitucionales en ese sentido, pero de repente aparece el diputado del PCN diciendo que ellos como que tienen algún derecho porque ellos son la segunda fuerza y después validando el presidente de la Asamblea que algo de razón tiene. Entonces, con ellos no se sabe. O sea, la posibilidad de hacer una reforma está, ¿verdad? Una reforma que les permita al final de cuentas eliminar a la oposición de la integración del organismo que administra las elecciones. Puede suceder. ¿Ves tú que este es el cierre, aquí está el desenlace y se va a enterrar este formato de tribunal? Yo creo que es bien probable. Creo que es bien probable que suceda. Aquí es donde entramos en un modo de resistencia, al final de cuentas, para entender de que habrá que seguir con todo y esas reformas, porque al final, aunque sea una reforma constitucional y con los procedimientos establecidos en ella, va a ser algo de otro retroceso democrático en este país. ¿Verdad? Entonces, o sea, no sé a dónde vamos a terminar así. Yo veo un país bastante negativo al futuro. Tú has formado parte del tribunal, conoces el ejercicio electoral, eh, le has dado seguimiento a varias elecciones, y no solo a El Salvador, sino a nivel regional, etcétera. ¿Cómo calificarías que queda la imagen en materia de ejercicio democrático y elecciones del país después de este proceso, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos visto? ¿Cuál es la carta de presentación que queda de carácter internacional en materia de procesos electorales, tomando en cuenta de dónde veníamos? Han- han- hay países que están peores, hay países que hasta presos terminan algunos magistrados o algunas personas que trabajan en elecciones como tal. O sea, no es que solo El Salvador haya habido un problema y una falla. O sea, si hablamos solo de la jornada electoral como tal, ha habido fallas de incapacidad a nivel del Tribunal Supremo Electoral, del personal del Tribunal Supremo Electoral, para que operativamente esto resultara de una mejor manera. Y hay, creo yo, falla por parte del organismo colegiado en función de no poner orden, ¿verdad? De hacer lo que le correspondía en el llamado a este tipo de situaciones. Pero yo no creo que todavía para que la comunidad internacional diga que El Salvador está en un deterioro democrático a raíz del proceso electoral que acabamos de vivir. Creo que no, creo que lo salva, aún con todos los señalamientos que hace el informe de la OEA, creo que la misma OEA termina salvando el proceso que acabamos de vivir. Finalmente, si pudiéramos establecer como los grandes resultados, las grandes líneas en materia de aprendizaje y de ruta que le deja al país este último proceso electoral, que ha sido en realidad totalmente fuera de lo normal, desde el inicio, digamos, con todas sus características. ¿Cuál es para vos sería lo que le deja al país este proceso electoral? Si pudiéramos resumirlo en tres o cuatro grandes líneas,
Mira, Carlos, ¿cuáles serían esos elementos? lo más importante que creo es que no puedes darle el poder a uno solo. ¿Verdad? Porque todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido y los reclamos que podemos tener aquí de las ventajas que le están sacando a toda la institucionalidad del país es debido a que tienen el poder absoluto de la institución. Eso es importante que la gente lo entienda. Y también más adelante creo que esto nos enseña que va a haber que blindar la institucionalidad del país de alguna forma. O sea, el día que esto se recupere, el día que esto vuelva a cambiar y se pueda recuperar, va a haber que hacer un serio trabajo de blindaje a la institucionalidad del país para no permitir, vea, que un grupo se haga del poder absoluto de este país, que creo que es lo que más daño le va a causar al final de cuentas. Para cerrar ya, se hablaba de que el 97% apoyaba al actual presidente Bukele. Ahora, el proceso cerrado te podría permitir decir que en realidad esa hegemonía, ese control se mantiene y básicamente electoralmente esto se va a sostener por largo plazo. Mira, definitivamente tiene un respaldo grandísimo como no lo ha tenido ninguno en los últimos 5 o 6 procesos electorales. O sea, por donde lo querrás ver. ¿Vea por qué? Porque siempre ha votado una cantidad de personas y sobre ese porcentaje creo que el más grande había sido Tony Saca, que era como el 60 y tanto% de los votos válidos emitidos y este tiene el 84% de los votos válidos emitidos. O sea, por donde lo quieran ver, él tiene más respaldo popular que cualquiera de los 5 o 6 presidentes electos anteriormente. O sea, que si eso se va a mantener dependerá de él. O sea, hoy tiene más que nunca y con mayor concentración tiene el poder absoluto de este país. Y ya ejerció 5 años. Por lo tanto, yo no creo que pueda seguirle echando la culpa a nadie. O sea, hoy cada cosa mala que suceda es su propia responsabilidad. Y ahí es donde yo digo que va a empezar a hacer agua. Porque yo sí creo que ellos no son muy capaces de resolver los grandes problemas del país. Este tema de seguridad para mí fue más un accidente lo que le sucedió y se aprovecharon del accidente. Pero no creo que tengan mucha capacidad de resolver en el fondo los grandes problemas, aunque yo quisiera que lo hicieran por bien de los salvadoreños, ¿verdad? Pero no creo que va a suceder. Carlos, gracias, te agradezco el tiempo. Hey, a la orden, un gusto. Cuídense mucho, saludos. A ustedes, gentes, llegamos hasta acá y saben que durante el curso de la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas para que puedan comentar, reaccionar y enviarnos, por supuesto, sus recomendaciones. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.